Bueno, muy buenas noches. En este momento nos encontramos mi compañera Alejandra Marín, Steven Incapié y Viviana Arbeláez de octavo semestre de Administración de Empresas. Con esto queremos mostrar un lanzamiento de un producto al mercado que estamos. Estamos idealizando. Lanzando este producto que es una harina base de lentejas, la cual pretendemos fortalecer la alimentación saludable en la población. A continuación, hicimos una breve encuesta a varias personas involucradas que tuvimos en cuenta para este tipo de producto. Alejandra, mi compañera, va a iniciar la encuesta. Bueno, muy buenas noches. Voy a comenzar la encuesta con la primera pregunta y se la voy a realizar a Andrés Felipe Castañeda, que es, ¿consumes algún tipo de harina? Sí, no, ¿por qué? Sí, ¿Qué tipo de harina o por qué, digamos, la consumes? arroz, porque me agrada mucho. ¿Y por qué la consumes? O sea, el arroz, ¿qué tipo de harina consumes? ¿De trigo, harina de avena? ¿Qué tipo de harinas consumes? Harina de trigo también y harina de avena. Eh, pues son saludables. Ok. Bueno, sí, la siguiente pregunta pues está a cargo de mi compañero Steven. Bueno, una pregunta para mi invitada Paola, por favor. ¿Qué opinas acerca de un nuevo producto, en este caso, la harina de lentejas en el mercado? Bueno, primero que todo, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, Steven. Bueno, sobre la harina de lentejas me parece grandiosa. Digamos que uno de los problemas que tenemos nosotras como mujeres es que tendemos a subir peso muy fácilmente, o creo que la mayoría de nosotras. Entonces, pues me parece grandioso porque pues además de que es la proteína necesaria que necesita el cuerpo, digamos que es algo que no nos va a tener problemas como de estar pensando en que me voy a subir de peso por comerla. Obviamente creo que los excesos, pues no soy experta en el tema ni mucho menos, pero creo que los excesos inclusive de comida saludable, pues obviamente también te van a subir. Pero pues me parece grandioso porque son comidas muy suaves, inclusive tú puedes tomar tarde en la noche y pues no te va a incomodar. Personas que sufren del colon u otro tipo de problemas, creo que es muy cómodo para ellos. Entonces, pues me parece una muy buena idea. Además que me imagino que deben haber muchos platos que se pueden hacer con esta harina, ¿verdad, Steven? Sí, tiene muchísimas razones. La idea, pues, es que, como dijo mi compañera con anterioridad, es mejorar la alimentación de muchas personas a nivel, pues, local y, pues, si se puede nacional, a nivel mundial, se puede, pues, agrandar más el mercado de este tipo de harina. Sí, Muchas me gracias, parece súper. Paola, por su participación. Con todo gusto, Steven, a ti. La siguiente pregunta es para está a cargo de mi compañerita Vivi. Bueno, la siguiente pregunta, que es la 3, va dirigida a Sergio Urita. Desde tu punto de vista, ¿qué problemas crees que resuelve la harina de lentejas en la vida cotidiana en las personas? Buenas noches para todos. No, pues creo que más que un problema es como ayudarnos a tener más una alimentación saludable, ya que la harina de lentejas es una fuente de proteínas muy alta, entonces esto nos ayudaría mucho con el tema saludable. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para Marlene y es, si llegaras a usar la harina de lentejas, ¿en qué usarías el producto para suplir las necesidades alimenticias, digamos, cotidianas?
Bueno, se la repito. Si llegaras a usar la harina de lentejas, ¿en qué la usarías? ¿Qué producto utilizarías para suplir esa necesidad con la harina de lentejas? Hay un problema de conexión. Buenas noches. Buenas Eh, noches. bueno, yo la usaría pues para muchas cosas, para hacer tortas de lentejas, que esa reemplaza la carne. ¿Qué más? Para hacer pues un almuerzo bien rico, unas lentejas. También me gusta mucho la harina de lentejas, de hecho yo la uso para la piel, que es muy buena para blanquear la piel, para, para, para las arrugas y todas esas cosas. Yo la uso para todo eso. Sí, me encanta. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para Wilson. ¿Crees que la harina de lentejas vale la pena incorporarla en la canasta familiar? Sí, no, ¿y por Esa qué? no es, Steven. Es la quinta. Ay, sí, qué pena. ¿Cómo prepararías desde tu punto de vista la harina de lentejas? ¿Cómo la compararías con otras que ya están en el mercado? Hola, buenas noches. Hola, Buenas, hola, hola, ¿sí me escuchan? buenas noches, sí. Ok, bueno, contestando la pregunta, creo que tendría muchas funciones, pero en ese caso, comparándola, digamos que como con la harina de trigo, serviría obviamente como para hacer lo que dijo la invitada ahorita, como tortas de harina de lenteja, también se podría hacer colada de harina de lentejas, entre otras miles opciones que tendría esa buena idea de la harina de lentejas, porque obviamente es una proteína indispensable tanto para las personas del común que no hacen deporte como para las que hacemos deporte, porque es una fuente de proteína importante, sobre todo para las personas que de pronto nos cuesta subir 1 kilo de masa corporal. En mi caso, pues obviamente me encanta mucho la lenteja y esta opción de harina de lenteja sería, sería espectacular, sería muy buena. Muchísimas gracias. Y la próxima pregunta está a cargo de mi compañera Vivi. Bueno, para Sergio Brito, ¿crees que la harina de lentejas vale la pena incorporarla en la canasta familiar? Sí, me parece que se debería incorporar, ya que esta nos puede suplir otros productos de la canasta que nos pueden causar algún daño, ¿cierto? Ya que esta harina de lentejas, pues, por ser una fuente de alta, pues siempre nos puede ayudar con temas de salud y así mejorarlo, y es un poco más económico. Bueno, la séptima pregunta, para Andrés Felipe Castañeda. ¿Cómo describirías tú la harina de lenteja en cualquiera de las 5 dimensiones? Color, tamaño, estilo y versión. ¿Cómo la describirías tú? Me repite la pregunta, qué pena. ¿Cómo describirías tú la harina a base de lenteja en cuanto al color, al tamaño o la versión como tal? ¿Cómo la describirías? Bueno, yo diría que pues la harina sería, no sé, tal vez un poco grumosa. ¿Me escucha? Sí, Tal vez grumosa, no tirando polvo polvo, sino pues como grumosita, así tipo avena. Y pues la versión que diría yo pues de la presentación sería como pues una bolsita de libra y lo otro, el tema de la diversión no comprendo esa parte. No, bueno, es versión. Ah, versión. de la versión, ok. Diría yo
que pues sería una versión pues práctica para llevar a los hogares a consumo de toda la gente. Bueno, muchas gracias, Steven. Esta pregunta para Paola. ¿Qué atributos le daría tú a este producto y cómo la jerarquizarías dentro de lo básico, esperado, deseado e inesperado? Bueno, repíteme la primera parte, entonces yo creo que podemos dividir la preguntita, ¿te parece? Listo. Entonces, ¿qué atributos le darías a este producto? Como primera pregunta. Ok, listo. Bueno, yo diría, sin ser experta pues en el tema, como les repito, baja en grasa, alto contenido proteico, proteínico, ¿qué más? Una comida muy liviana, sí, que puede acompañar o puede ir con cualquier comida, digamos al desayuno, en la cena, de merienda. Y, a ver, ¿qué más podemos decir? Y que se puede preparar de muchas maneras. Listo, Y la perfecto. segunda me decías, la segunda La parte. segunda es, ¿esto cómo lo jerarquizarías? Dentro de lo básico, esperado, deseado, inesperado. O sea, ¿cómo jerarquizarías tú esas 5 partes con lo que acabas de decir y referente a la harina de lentejas? Pues yo diría que es algo básico, digamos, básico para mí es como muy importante, que se debe llevar siempre o que se debe consumir siempre, digamos que debe ser parte de tu dieta diaria. No sé si a eso te refieres con la definición de básico. Sí, y ya Ah, de ok. ahí, pues, ¿cómo lo jerarquizarías? Sí, como entre en la categoría de básico, o sea que no puede faltar en tu mesa a diario. Listo. En lo esperado, deseado e inesperado, ¿cómo lo jerarquizarías? Lo esperado, sí, pues digamos que es una comida que, a ver, uno no se imagina lo que puede ser de alimenticio, pero que en realidad lo es, ¿cierto? Entonces, a veces como que no se concientiza a las personas de la importancia de este mismo. Entonces, sí, pienso que es también un alimento esperado. Y el otro nivel, me decías, ¿cuál es? Deseado e inesperado. Deseado, de pronto es porque no tenemos como la conciencia de los nutrientes que tiene, ¿cierto? Entonces, uno siempre piensa pescado, carne, pollo, pero en realidad la proteína vegetal de los granos también es altísimamente importante. Entonces, es como cuestión de concientizarla, pero sí, también es muy, digamos, deseada o puede llegar a ser muy deseada, dependiendo pues de la campaña de marketing que se le haga. Y Dime. inesperado. Sí. ¿De cuál, perdón? Me decías del último. Inesperado. Inesperado. Bueno, ese inesperado te refieres a que no entiendo muy bien el contexto. Cuando uno habla de inesperado es algo que de pronto llega de un momento a otro. O sea, no se piensa que va a tomar y se llega de un momento a otro. ¿Cómo puede esto cómo lo jerarquizarías tú que pueda afectar ese producto en el mercado si fuera algo así? Ah, sí, digamos que todo depende también digamos que la explosión de marketing que se le haga y a la educación de las personas o, digamos, del consumidor, pues de la misma importancia del alimento. Entonces, desde ese punto de vista, puede llegar a ser inesperado o muy esperado. No Listo, sé si muchísimas esto gracias. responde como a tu pregunta. Sí, sí, ya Ah, quedó vale, muy claro. Muchísimas gracias. a ti. La última pregunta, pues está a cargo de mi compañera Aleja o mi compañera Vivi, como quieran. Bueno, ¿cómo diseñarías el producto perfecto en base a la harina de lentejas que mejor considere para usted? Sergio Brito. Bueno, no, pues digamos que el producto pues, que mejor consideraría sería como reemplazando la carne, ¿cierto? Ya que pues, la harina de lenteja tendría mucha proteína y es más asequible para todas las personas, ya que pues mucha gente no puede tener, digamos, como la carne todos los días. Entonces, pues con la harina de lenteja se podría suplir ese alimento, esa proteína. Listo, pero en cuanto a cómo diseñarías tú el producto para, si fuera para ti, o sea, si tú mismo quisieras diseñarlo, ¿cómo lo diseñarías desde tu punto de vista?
Serían tortas de harina. Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias a todos por la participación esta noche. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego, muchas gracias. Feliz noche.